Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Rendón, yo soy sociólogo y trabajo en Ruta N. Específicamente en Ruta N soy el encargado de articular los proyectos para las economías creativas y culturales. Y para los que no conocen Ruta N, pues es la agencia de innovación y negocios de Medellín y está encargado de promover proyectos que desde la ciencia, la tecnología y la innovación puedan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y pues me han invitado hoy a hablarles un poquito de las economías creativas, qué son, eh, qué sectores pertenecen a esta llamada economía naranja, economía creativa. Y la idea también es contarles un poquito cuáles son como esos usos o esos comportamientos o esas iniciativas, digamos, que son comunes en el sector creativo y cultural y que deberían tener todas las industrias, todos los sectores económicos de la ciudad, del mundo incluso. Así que, bueno, vamos a dar un repasito por esas dos cosas. Inicialmente, quisiera que habláramos qué son las economías creativas. Allí, el BID, digamos, ha avanzado mucho en la conceptualización de qué son las economías creativas, ha entregado y tiene unos documentos bastante interesantes acerca de qué son, qué subsectores pertenecen a esta economía, cuál es la representatividad que hoy tiene este sector en el mundo. Y bueno, les dejo ahí pues como la inquietud para que consulten los documentos que desde el BID se han generado acerca de este sector. Cuando hablamos de economías creativas, estamos hablando de esos sectores donde la creatividad y donde el valor de la propiedad intelectual hace que un producto o un servicio sea, digamos, el elemento fundamental del mismo producto. Para darles un ejemplo, digamos que eso suena abstracto, les acabo de mencionar dos elementos, entonces creatividad y propiedad intelectual. Allí entonces podríamos tener un ejemplo, este vaso, ¿cierto? Entonces, este vaso ustedes lo consiguen en cualquier tienda a X precio. Si está producido por una gran industria, seguramente tendrá un valor. Digamos que este vaso tradicional vale 10.000 pesos, pero este mismo vaso, cuando está diseñado, cuando está hecho, por un artista, digamos, tiene un valor agregado. Este valor agregado está puesto en el diseño y está puesto básicamente en la capacidad que tiene de dotar este objeto que tiene el mismo uso que un vaso tradicional, solo porque tiene un diseño detrás y tiene, digamos, todo un concepto asociado a ese diseño puede tener otro valor. Entonces, digamos que ya no vale 10.000, sino que vale 50.000 o más, dependiendo del artista que lo diseñe. Por ejemplo, un vestido. Uno puede ir a una tienda de cadena, encontrar un vestido, digamos que se producen cientos o miles de ese vestido y seguramente su valor es inferior al valor que tiene el vestido hecho por una emprendedora o por un emprendedor en la calle, digamos, del poblado donde están las boutiques y donde están como esas pequeñitas tiendas de diseñador. Allí vamos a encontrar un vestido, no ese mismo, un vestido que seguramente tiene un valor distinto porque tal vez es único, tal vez porque tiene unos materiales y un estilo de confección particular que está, digamos, asociado a unos procesos de creatividad, de innovación y de producción intelectual asociado a ese mismo producto. Hay dos mundos dentro de las economías creativas. Digamos que están las economías creativas en sí, que son, pues como todas las industrias culturales. Y por el otro lado tenemos todas las empresas que brindan algún soporte o esas empresas conexas. Tenemos, por ejemplo, por un lado, la música. Aquí tenemos el músico que genera, produce todo el tiempo creaciones musicales, pero necesita
de un gran staff de productores, digamos, de logística que le ayuda a transformar ese producto que él creó en algo de mayor impacto, de mayor alcance. Entonces tenemos por un lado las puras acciones de las economías creativas y culturales, pero lo otro son los sectores conexos que hacen que este sector pueda tener canales de distribución, puedan llegar a más público o puedan incluso desarrollar el mismo producto que ha sido pensado o estructurado por un creativo. Dentro de estas economías, digamos que hay unos subsectores. Está el subsector de arte y patrimonio. Allí encontramos todos los temas de artes visuales, artes escénicas, patrimonio cultural, turístico, todo el tema educativo. Hay otro subsector, digamos, que son las industrias culturales. Allí aparece la editorial, la fonográfica, la audiovisual y todas esas, digamos, esos negocios asociados a esos sectores que les acabo de mencionar. Y lo otro son las creaciones funcionales. Las creaciones funcionales, pues, se refieren a los medios digitales, al diseño y a la publicidad. Así que todo nuestro contexto está lleno de muchos ejemplos de empresas que entregan bienes o servicios del sector creativo y cultural. Eh, para ilustrar un poco, durante esta cuarentena, seguramente ustedes se han leído un libro, seguramente ustedes han visto una serie en cualquier aplicativo pues, o en cualquier plataforma de streaming. Seguramente ustedes han escuchado una canción, supongo que muchas canciones eh, a través de una plataforma, cualquiera sea, para no mencionar ninguna en particular. Entonces, estos contenidos de las economías creativas hoy son una realidad permanente e incluso hacen que nuestra vida sea mucho más feliz, mucho más tranquila, mucho más fácil de llevar. Seguramente ustedes tienen un artista favorito, un cantante favorito, una película favorita y detrás de todo eso pues hay una cantidad de artistas y una cantidad de negocios y de empresas que están haciendo posible que vos desde tu casa puedas recibir ese contenido en tiempo real en algunos casos. Digamos que ese ha sido un avance interesante en los últimos días, o si no, pues digamos que hay contenido que ya está puesto allí. Esas son un poquito como las claridades acerca del sector. Hoy se viene hablando de las economías creativas, de la economía naranja en todas las escalas, a nivel nacional, local y departamental, y se están generando pues beneficios y un acompañamiento a este sector. Para que tengan una idea, este sector en Colombia representa más o menos el 2% del PIB nacional. Estamos hablando también que está generando en promedio 200.000 empleos. Entonces empiezan a tener una participación fundamental hoy en el PIB de nuestro país, digamos que en toda esa estructura de los ingresos y de los negocios del país. También vemos una realidad, y eso hay que decirlo, es que es un sector que tiene un alto componente de informalidad. Eso hace que sea vulnerable en estas épocas, por ejemplo, pero hay una altísima oportunidad también de, con programas y proyectos que desarrollen este sector, se pueda generar más empleo, más riqueza y desarrollo en los territorios. Eh, de hecho, la UNESCO pues, sí, ha establecido justamente que ese componente de arte, de creatividad y cultura en las sociedades también son un factor que mide el desarrollo de los territorios, así que es un sector que hoy representa digamos, en el tamaño de la economía mundial un elemento fundamental, una parte fundamental, y tenemos economías tan fuertes en este sector como la de Estados Unidos. Digamos que toda esa producción de cinematográfica es una industria multimillonaria, todo el tema musical también ha generado unos ingresos altísimos en términos de espectáculos, y detrás de eso hay una cantidad de empleos que se generan, una cantidad también de regalías y de beneficios que se le generan a los territorios. Entonces, es un factor determinante para el desarrollo de los territorios. Eh,
Cuando hablamos también de creatividad, digamos, para hablar un poquito de cuáles son como esas acciones permanentes del sector creativo y cultural que tienen mucho valor y que deberíamos replicar en todos los sectores. Lo primero es que el ADN del creativo es un ADN de creación, de transformación. Los creativos todo el tiempo están pensando cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo distinto. Si tienen una obra, digamos que quieren que esa obra llegue a su público en las mejores condiciones y todo el tiempo están pensando en la creación de nuevos productos, en la creación de nuevos elementos o de nueva salida de su negocio o incluso de su arte, mejor. Entonces, esa mentalidad, ese ADN de transformación que está dentro de los creativos, deberían tenerlo todas las empresas. Todo el tiempo, entonces, no quedarse con un solo producto o con el producto tal cual está, sino pensar cómo mejorarlo, cómo transformar ese producto permanentemente. Otra de, digamos, el segundo elemento a tener en cuenta y que es vital dentro del sector creativo es el talento. Esencialmente, un artista es talento, un artista es capacidad de transformar y de hacer algo, ¿cierto? Entonces, eh, les decía ahorita, uno tiene un artista que admira por talentoso, porque su producto te hace sentir cosas, desde lo simbólico te genera y te mueve o te recuerda o te transporta a un lugar o a un sitio específico. Entonces, ese es otro tema. Las empresas deberían tener el talento adecuado para desarrollar su negocio y es un aprendizaje interesante a tener en cuenta, tener el talento. La tercera es la colaboración. De hecho, a mí me gusta hablar de economías creativas y culturales porque dentro de las economías creativas suceden cosas que son maravillosas a través de la colaboración. Cuando uno ve, digamos que una marca colabora con un artista, salen cosas poderosas. Cuando dos cantantes se juntan y crean un producto específico, tiene una alta probabilidad de éxito. Entonces, la capacidad que tiene el sector de juntarse, de agremiarse, de desarrollar política incluso pública, de hacer solicitudes para la transformación del sector es destacable y creo que es un elemento que se debería promover en todos los subsectores o en todos los sectores de la economía, esa capacidad de cohesión y de trabajo en equipo. Incluso dentro de las economías creativas sucede algo bonito a través del trueque, a través de cómo abro también el conocimiento para que el otro se aproveche de él, para que el otro, digamos, entienda mi forma de pensar y mi arte. Y, digamos, el cuarto elemento que a mí me parece fundamental es y que lo tenemos incluso en Ruta N, innovar, innovar, innovar. Los creativos están pensando todo el tiempo cómo hacerlo distinto, cómo hacerlo con más impacto, cómo hacer que mi obra llegue a otro nivel, cómo hacer que mi obra la vean más personas, cómo hacer que esta producción que yo tengo se masifique, llegue a muchos y sean impactados por eso que yo creo que es de alto valor, que es valioso. Eh, entonces, son como parte del ADN del creativo, parte de lo que nos hemos encontrado en el trabajo con este sector y que ha sido muy valioso porque hemos entendido que el ADN de la innovación está puesta en el sector creativo y que son elementos replicables, que son elementos que deberían tener todos los sectores y que pueden agregar mucho valor en esta situación. Yo creo que hay más conciencia del sector creativo. Hoy tenemos más conciencia de lo que está generando en nuestro territorio, de lo que está generando en nuestras vidas, en nuestras familias, porque todo el tiempo estamos consumiendo de estos productos, todo el tiempo estamos consumiendo arte, cultura y creatividad. Así que la invitación es a tener en cuenta este sector, a consumir local, a consumirle al creativo de tu ciudad, al creativo de tu zona, a los cantantes, a los diseñadores, a los productores locales que tienen un producto de mucho esfuerzo y que tiene todo este componente que les acabo de hablar y que es vital a la hora de tomar la decisión si consumo de otros lados o si consumo local. Eh,
Así que esas son como mis cuatro tips para ustedes. Para recordárselos, tenemos el ADN de transformación, el primero, el segundo, el talento. Los artistas son unos talentosos, son unos tesos y deberíamos tener el mejor talento en nuestras empresas. Las redes de colaboración y siempre tener una idea de innovar, hacerlo distinto, hacerlo mejor, hacerlo con mayor impacto. También muy invitados a que visiten la página de Ruta N, visiten lo que venimos haciendo por el sector creativo y cultural, también que puedan darse cuenta de cuáles son los negocios que venimos acompañando, cuáles son esos productos que tenemos, de esos creativos brillantes que hemos venido en programas y en procesos pues, de fortalecimiento. Están allí en la página de Ruta N, tenemos hoy un proyecto que se llama Ruta Naranja, está dentro del barrio Perpetuo Socorro. Es un espacio para que los creadores también se acerquen, conozcan la oferta, sepan cómo les agregamos valor y cómo fortalecemos su negocio a través de nuestra programación. Así que queda abierta las dos invitaciones, por un lado a replicar las buenas prácticas del sector creativo y cultural y por el otro a aprovecharse de los servicios que hoy tiene Ruta N y que tiene el ecosistema de innovación para fortalecer los negocios. Un abrazo, muchas gracias y espero que les haya gustado.